Buenas tardes, No, muchas gracias no. a todos por acompañarnos. Ya. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en estos espacios. Nos hace muy feliz compartir con ustedes. El día de hoy nos acompañará el magíster Helber Castillo y la especialista Jenny Alonso. Para toda la información necesaria, contacte con la comunidad de seguridad. Les decimos que estamos a sus órdenes. La ponencia que nos acompañará hoy, Helber Castillo, será la masificación del ajedrez a partir del trabajo en equipo, la competencia, la pedagogía y la investigación educativa para generar un impacto social. Helber, sea bienvenido, puede iniciar. Muy buen día para todos, agradecer a todo el panel por esta invitación, pues muy grato poder volverlos a acompañar y pues muy honrado de esta invitación. Efectivamente vamos a hacer una especie de viaje, lo que es el programa del circuito de escuelas de ajedrez de Cundinamarca, que ha logrado trascender fronteras tanto nacionales como internacionales, y pues vamos a ver cómo a partir de esa experiencia se ha logrado generar impacto en las comunidades, pero además se ha logrado hacer investigación educativa, que es un eje fundamental hoy en día en función de lo que es el ajedrez educativo. En ese orden de ideas voy a compartir pantalla y me confirman si la pueden observar. La presentación.
Perfecto. Bueno, entonces que como bien tú lo decías, la masificación del ajedrez tiene un componente muy importante y es precisamente el trabajo en equipo. Si bien es cierto, el ajedrez es un deporte individual, cualquier proyecto, tanto deportivo, social, entre otros, requiere un gran trabajo de articulación entre diferentes factores. Obviamente, en este caso, vamos a ver cómo un proyecto que surge la competencia pasa a tener parámetros mucho más pedagógicos y obviamente ello nos permite a nosotros llegar a una investigación educativa y obviamente a un impacto como tal. En este sentido, el circuito de escuelas de formación es un proyecto sin ánimo de lucro. Eso significa que básicamente se realiza más para promover, por un lado, la formación integral de los deportistas, tener un espacio de compartir saberes y obviamente poder generar procesos articulados, y en ese orden de ideas el circuito actúa como una red de escuelas. Hay un circuito que es anual, de carácter departamental, pero también tenemos un programa que es de carácter regional. Tenemos un encuentro de entrenadores y obviamente dentro de todo este proceso nosotros hacemos un énfasis en lo que es el proceso pedagógico informativo. Entonces, en esta primera parte vamos a observar esos cuatro ítems para poder comprender por qué un proyecto como este se ha convertido en un proyecto autosustentable, pero que además ha logrado trascender en el tiempo y en el espacio como tal. En este sentido, cabe destacar que cuando nosotros decimos que actúa como una red de escuelas, ¿cierto? Hablamos de que tenemos un gran trabajo en equipo, ¿cierto? Es un gran trabajo en equipo que tiene tres características específicas. Por un lado, hablamos de que hay una sinergia entre cada una de las escuelas, es decir, todas las escuelas nos colaboramos entre sí de tal manera que en el tiempo todas nos podamos fortalecer, es decir, lo que tratamos de hacer es evitar precisamente procesos aislados, porque sabemos que los procesos aislados no tienen éxito, tienden a terminar muy rápido. Los procesos aislados surgen, se desarrollan y se cierran de una manera muy acelerada. En cambio, cuando trabajamos en equipo, se logran sostener el tiempo y aún más fortalecerse. Tres parámetros que se deben entender en una red de escuela. Primero, hablamos de una sinergia. ¿Qué es esa sinergia? Esa sinergia es precisamente esa retroalimentación continua y demás que nosotros podemos generar con nuestro entorno, entre una escuela y otra, entre un entrenador y otro, entre un jugador y otro, entre un ente, tanto público y privado como con otro. Entonces, esa sinergia que se genera entre estos participantes del proceso generan unas propiedades emergentes. Estos conceptos son sacados obviamente de la teoría general de los sistemas. Entonces entendemos las propiedades emergentes, y es que las propiedades emergentes son esos resultados que son mucho más grandes que la simple suma de sus partes. Es decir, cuando hablamos de una propiedad emergente no hablamos de que 1 más 1 es 2, no, cuando hablamos de una propiedad emergente, como es el caso del circuito, que es un claro ejemplo de una propiedad emergente, es que la suma de la articulación, esa sinergia que generamos nosotros, creamos cosas mucho más grandes que por sí solos no hubiéramos podido lograr. ¿Y por qué logramos esa sinergia y esas propiedades emergentes? Precisamente porque apuntamos a una equifinalidad. ¿Qué entendemos por equifinalidad? Que cada uno desde su escuela, desde su rol, ya sea padre de familia, deportista, ente público-privado, escuela o demás, aunque todos tienen unos roles bien definidos, todos apuntamos por fortalecer el desarrollo del deporte y obviamente fortalecer
el desarrollo también integral que tienen estos niños, jóvenes y adultos que están inmersos dentro del proyecto. Entonces, cada uno desde su especificidad es, va generando o va aportando desde su rol lo que se necesita para poder llegar a él. En ese sentido, cabe destacar que ya cuando las escuelas logran, cuando el circuito se logra consolidar, podemos hablar de que en la historia del circuito hay como dos momentos entre el 2004 al 2010. En el 2004 al 2010 estábamos en proceso de empezarnos a articular ciertas escuelas, y ya en el 2010, 2011 quedamos completamente articulados, y es interesante porque empezamos con un proyecto donde participaban alrededor de 25 deportistas y hemos llegado a una actualidad, bueno, antes de pandemia, a un promedio de 450 deportistas que se reunían cada mes en diferentes categorías y demás. Aquí algunos ejemplos, como podemos observar, de cómo precisamente el ajedrez tiene esa connotación en Cundinamarca a través del circuito, y es que ha logrado generar una empatía frente a la práctica de este deporte, y obviamente eso ha permitido que los coliseos se llenen de amantes del deporte, pero también para compartir un espacio y demás. Bueno, ¿qué es un circuito? Vale, un circuito es una rotación por las diferentes escuelas del departamento. ¿Qué significa eso? Al año podemos hacer 8 o 9 circuitos, o sea, el circuito se realiza una vez al mes y se escoge un municipio previamente desde el año anterior. Ya hay unas propuestas, y lo que se hace es precisamente proyectar quiénes van a ser. Obviamente hay unos parámetros. La organización de nosotros ha permitido de que esos parámetros se puedan consolidar de manera estructurada, de tal forma que todos sepamos cuáles son las reglas o cuáles son los procedimientos para poder hacernos partícipes de este evento. Pues que, teniendo en cuenta la magnitud de ello, y como es un evento sin ánimo de lucro, pues obviamente todas las escuelas quisieran ser parte de él. Entonces, el trabajo en red permitió consolidar esto. Al principio, cuando comenzó a crecer el circuito, el trabajo en red de escuelas, la sinergia, las propiedades emergentes permitió que sin elementos, sin propios y demás, sin tener tableros propios, relojes propios, mesas propias, pudiéramos hacer los eventos. ¿Cómo los hacíamos? Cada escuela que participaba llegaba con su implementación deportiva y le colaboraba al municipio C con toda esta implementación, para que el municipio C pudiera realizar el evento sin mayor problema. Entonces, antes de que la Liga de Cundinamarca tuviera sus elementos propios hace aproximadamente 2 años, el circuito duró casi 8 años trabajando a partir de la colaboración entre sí que hacían cada una de las escuelas. Este circuito anual también permitió abrir un espacio para compartir experiencias pedagógicas. Si bien es cierto, a lo largo del año las escuelas están en una competencia sana por categorías, tenemos desde la categoría sub-6 hasta la categoría mayores, también es cierto que la competencia se queda solo en el tablero. Fuera del tablero las escuelas comparten y demás, y hay algo muy interesante, y es uno de los secretos de por qué este proyecto ha crecido tanto, y es que los entrenadores, si bien es cierto, manejan cada una de sus escuelas, siempre están dispuestos a compartir sus procesos con otras escuelas, de tal manera que haya una retroalimentación de experiencias pedagógicas, de maneras de enseñar, de didáctica como tal, pero que además eso también repercute en elevar el nivel competitivo. Esos encuentros de entrenadores, como los que podemos observar en pantalla, son espacios donde nosotros, ¿qué hacemos? Compartimos experiencias, ¿cierto? Como circuito de Cundinamarca. El circuito de Cundinamarca tiene una particularidad, y es que no solo está conformado por municipios de Cundinamarca, sino también se han hecho partícipes escuelas de Bogotá. Recordemos que Bogotá es distrito especial, maneja su propia, tiene su liga y demás, pero el circuito es abierto para cualquier escuela que quiera participar, sea de Cundinamarca o sea externo. Tenemos
hay escuelas de Casanare, han participado el MET, ha participado el Tolima, Bogotá, participan mucho con sus escuelas y entonces eso ha permitido que cuando se compartan experiencias sea mucho más productivo. Se hace una evaluación del año anterior, sabemos que la evaluación es un proceso fundamental en todo proceso, no solo en el deportivo, y eso ha generado que podamos ir alimentando, ir fortaleciéndonos, como todo proceso cuando inicia, obviamente aprendimos de los propios errores y eso llevó a que cada año tratáramos como ir perfilando los aciertos y darle fuerza a ello. Y tres, unificar criterios de enseñanza. Una de las falencias que encontramos en la enseñanza del ajedrez en el centro del país era que cada escuela tenía su manera particular de enseñar este deporte. Cuando empezamos a hacer estos encuentros de entrenadores, empezamos a generar toda una estructura anual, cada circuito, cada evento que se hace mensual de manera presencial antes de la pandemia, y cada torneo, se hace un torneo por cada categoría, desde las sub-6 hasta mayores, pero desde la categoría sub-10 se comenzó a generar que los torneos fueran temáticos. Podían iniciar con la apertura italiana y terminar el último evento con un gambito de dama. ¿Y por qué hacer los torneos temáticos? Especialmente para que tanto padres de familia como instructores, entes gubernamentales y demás, lograran tener muy claro qué era lo que tenían que aprender los deportistas, qué era lo que tenían que aprender los deportistas y llevar toda una planificación de la enseñanza de tal manera que pudiéramos reducir a su mínima expresión la improvisación en la enseñanza, que es fundamental. Para los que son profesores saben que un gran daño que se le hace al proceso de enseñanza-aprendizaje es la improvisación. Y aquí, cuando empezamos a unificar sus criterios de enseñanza, pues lo que se intentó hacer es precisamente que todos tuvieran conocimiento de lo que se venía realizando. No sé si me escuchan ahí perfectamente, si me están escuchando. Sí, Helber, te estamos escuchando. No sé si de pronto le puedas dar clic a la cámara para que se visualice. Vale, no, bueno, aquí es, no me da la opción. Pero bueno, ahí digamos que sí, que están escuchando. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ese proceso pedagógico informativo nos llevó a varias situaciones. La primera, se generó un reglamento propio en función de los procesos. ¿Qué significa generar un reglamento propio? Pues que primero, mucho del reglamento que tiene el circuito de Cundinamarca es diferente a lo que uno podría encontrar en un torneo que tiene las reglas de la FIDE. A nosotros no nos interesa tener un torneo con todas las indicaciones y toda la reglamentación de la FIDE, sino nos interesa es tener un torneo que sea de los niños y para los niños, y en ese orden de ideas fortaleciendo los procesos de enseñanza. Entonces cambiamos muchas reglas, las que no nos parecían. Por ejemplo, en la categoría sub-6, los jueces pueden intervenir directamente entre las partidas, no hay problema. Se hizo ya, en años anteriores se comenzó a trabajar en un proceso pedagógico con los padres de familia, hasta que ellos lograron comprender pues, cuál era nuestra intencionalidad. De hecho, generalmente cuando llegan personas que de pronto es su primera vez en el circuito, hay muchas dudas, entonces se sacan de todas esas dudas porque las personas que llegan a participar en estos eventos pues vienen con toda la intención de que sea un torneo como la FIDE, de algunas sus reglas. Nosotros somos muy diferentes, tanto así que nuestro cuerpo arbitral del circuito fueron jugadores que surgieron del mismo circuito y los preparamos para ello. Es decir, un árbitro FIDE no nos podría, si no tiene todo un proceso de inmersión en este proceso, no podría arbitrar este torneo porque las indicaciones son totalmente diferentes. También se hizo torneos temáticos, como podemos observar aquí en el pantallazo, algunos de los temáticos. Nosotros hacemos toda una relación de qué es lo que vamos a hacer mes a mes y lo que se va a trabajar con variantes y demás para que todos los niños, papás, sobre todo niños y papás, sepan qué es lo que van a estar observando durante el año y de esa manera también haya una
una apropiación del proceso de enseñanza del niño. Se motivan los nuevos ajedrecistas. Nosotros siempre tenemos especial atención a cada escuela nueva que llega. Cada escuela que llega nueva, empezamos a hacer un acompañamiento porque la idea es que no se sientan ajenos al proceso, sino que cada escuela nueva es una oportunidad de seguir expandiéndonos y seguir creciendo como red de escuelas, que obviamente en ese trabajo mancomunado es un gana-gana de todos los entes. También hemos realizado reconocimiento a las escuelas y a los entrenadores, porque nuestras investigaciones han encontrado que el entrenador es el factor más importante para generar cualquier proceso de ajedrez a nivel educativo, competitivo, incluso social, ¿cierto? Son ellos los que llevan la responsabilidad de que los procesos sean exitosos o fracasen. Y esa gran responsabilidad, todo ese trabajo, obviamente nosotros lo reconocemos y reconocemos también sus escuelas. Algunos datos interesantes. En primer lugar, hemos encontrado una población desde los 4 años hasta los 85. Hemos tenido una clasificación de 61 escuelas de ajedrez articuladas al proceso, alrededor de 35 entrenadores participantes. El 2019 lo terminamos con alrededor, más o menos, después de todos los eventos, alrededor de un promedio de 450 deportistas en cada circuito, en cada mes. Eso, y obviamente tener 450 deportistas significa tener alrededor de 700 personas en la parte de acompañamiento, lo que genera que nuestros eventos sean de alrededor de 1.100 personas, y eso llevó a que para los municipios que están ubicados en diferentes zonas geográficas, el evento sea también no sea solo tomado como un evento formativo ni deportivo, sino que además tiene un tinte turístico. ¿Sabe por qué? Precisamente porque al movilizar tantas personas, esto genera un impacto en las poblaciones a donde llega el ajedrez. Por eso el ajedrez se ha vuelto tan visible en este departamento, y obviamente ello también le ha dado visibilidad a los procesos. Entonces vemos que cuando hay municipios, cuando van a hacer el torneo, van a dar la premiación. Generalmente el municipio lo que hace es dar la premiación. Entonces realmente lo que hay, si no tienen presupuestos ni deportes y demás, lo que hacen es apoyarse desde la parte turística y obviamente darle el esfuerzo que genera. A eso hemos llegado en estos momentos, y es que por lo menos en Cundinamarca hace 20 años no hubiéramos pensado que el ajedrez sería un evento completamente turístico, porque recordemos que el circuito donde las personas llegan a las 7:30 de la mañana y se van alrededor de las 6 de la tarde, porque todos lo hacemos en un solo día, precisamente pensando en esa facilidad de poderse dirigir otra vez a sus municipios de origen. Entonces todo ello es lo que ha empezado a generar el circuito como tal. Hay otros datos interesantes, pero que digamos son para otro escenario, y es ya la parte de competencia y demás, donde ha subido. Pero la parte pedagógica que hemos visto acá, y es ver cómo desde lo pedagógico nosotros logramos observar precisamente que había que unificar criterios de enseñanza, articular a esos procesos de enseñanza a los padres de familia, hacerlos públicos, ¿cierto? Hacer procesos de retroalimentación, hacer procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación constante. Y eso es lo que nos ha permitido el circuito, y como les decía, todo ello gracias al compromiso de los entrenadores. Por esa razón, nosotros, a partir de lo que vimos, encontramos que los entrenadores actúan como un agente de desarrollo y promoción social. ¿Qué significa eso? Nuestros entrenadores, a partir de lo que vimos, porque ese crecimiento tan exponencial que hemos logrado tener es gracias a los entrenadores. Y entonces nosotros desde el circuito quisimos saber qué era eso que tenían los entrenadores de Cundinamarca, que habían logrado hacer crecer un proyecto tanto y hacerlo trascender fronteras, y haber generado un trabajo en equipo tan fuerte y sólido, que lo que ha hecho es todo una red que permite el crecimiento. Y entonces sacamos un perfil de
de esos entrenadores, de esas escuelas exitosas, y encontramos lo siguiente. Primero, esas escuelas y esos entrenadores que se convierten en agentes de promoción y desarrollo social en sus comunidades es porque tienen un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia en su comunidad, pero tienen un sentido de pertenencia con el circuito. ¿Y qué es un sentido de pertenencia? Bueno, hay muchas definiciones. Por ejemplo, tenemos a Gray, citado por Brea, un ejemplo nomás, y es sentirse indispensable dentro de una organización y compartir sus valores y metas, y desear permanecer y ser aceptado y valorado e incluirse en todos los aspectos. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, que los entrenadores tengan ese sentido de pertenencia y se hagan partícipes. De hecho, son los mismos entrenadores los que nos ayudaron y fueron los que construyeron precisamente, fueron perfilando ese reglamento, toda esa parte pedagógica, y eso hace que ellos de cierta manera se hagan también responsables de lo que va allí. Entonces, aquí podemos hablar ya más específicamente, o hablar específicamente, y es que ese sentido de pertenencia nos permite una socialización, una cohesión, una identificación y un compromiso. Todos los que hacemos parte del circuito tenemos esas características. El circuito no es una persona, no es un equipo, somos todos. De hecho, cada escuela, cada entrenador se ha convertido en un embajador del proceso, tanto en ámbitos nacionales o internacionales, porque precisamente todos tienen la misma importancia, porque es que ese es el secreto. El secreto es evitar precisamente que haya evitar que de pronto toda la situación se concentre en una sola parte. No, la idea es que sea completamente de todos. Entender precisamente entender mi escuela precisamente como un sistema, como lo hablábamos al principio, a partir del encuentro de entrenadores, es decir, llevar lo que hablábamos hace un momento, el encuentro de entrenadores, lo que hablábamos de entender la escuela como un sistema, y aterrizarlo primero, entender que el profesor de las escuelas de formación son un punto de convergencia. Dos, que los entrenadores tengan que sean motivadores, que sean gerentes, que sean profesores en formación permanente, y obviamente que hayan objetivos compartidos. Entonces, teniendo eso en cuenta y con ese sentido de pertenencia del que hablábamos, entonces primero, los entrenadores de Cundinamarca, los profesores del circuito, tanto de los otros entes que no son de Cundinamarca pero pertenecen al circuito, son profesores que hemos encontrado que son capaces de hacer converger padres de familia, entes gubernamentales, centros educativos, otros profesores de otros deportes y los mismos deportistas, los mismos ajedrecistas. Si los profesores del circuito no tuvieran esta habilidad, probablemente el crecimiento que tenemos en este momento no se hubiera logrado. ¿Por qué? Porque precisamente, y aquí hago énfasis en lo que hablaba al principio, y era que el profesor de ajedrez es muy importante, porque él debe generar una articulación de todos estos actores del proceso de crecimiento que tienen los niños y los jóvenes, para poder hacer proyectos que se sostengan en el tiempo y en el espacio. Si alguno de estos entes yo no soy capaz de articularlo, el proceso va a tener dificultades. La historia, los resultados, la investigación que nosotros hemos podido realizar nos ha permitido a nosotros precisamente entender que el profesor de ajedrez tiene una responsabilidad que va más allá del aula y que se aterriza completamente en el contexto. Es decir, su clase de ajedrez es solo una parte de su proceso. El resto de su proceso va precisamente a poder conjugar con toda esta sinergia que debe generar en estos actores del proceso. Debe ser un motivador de quién? De los padres de familia, de las instituciones y de los estudiantes, no viceversa.
en alguna vez cuando estábamos haciendo cierta investigación veíamos un ejemplo de un profesor desmotivado. Decían, no, es que no, los papás no me apoyan, los estudiantes no quieren, las instituciones colaboran. Y entonces nosotros decíamos, si el profesor de ajedrez es el primero que se desmotiva y no es el motivado, el proceso no va a crecer, se va a estancar y probablemente desaparecer. Al contrario, el profesor de ajedrez debe ser ese motivador que genere esta situación, que genere esta actitud en todos los actores, o por lo menos en esos tres que son los más cercanos a los estudiantes, y de esa manera, con esa motivación, permitir que su proyecto crezca, y al crecer se puede articular con el circuito, pues todos en conjunto continuamos creciendo. Hablábamos también de que el profesor de ajedrez en sus escuelas debe ser un gerente como tal, un gerente de su escuela que le permita administrar. Obviamente, cuando estamos en la parte deportiva sabemos que eso es lo que tiene que hacer un entrenador o un profesor de X o Y, y es que necesita, debe administrar, debe planear, ¿sí? Tiene que tener una planificación, ¿cierto? A corto, mediano, largo plazo, en los diferentes niveles en los cuales se desenvuelve. Debe gestionar, debe evaluar, debe mejorar continuamente. Ningún proceso es lineal. Los procesos siempre tienen momentos positivos, tienen momentos negativos, pero eso es un proceso. Y obviamente, como es un proceso donde hay altibajos, pues obviamente todo debe estar en función de continuar mejorando, de generar retroalimentación continua y obviamente generar alianzas estratégicas. Es decir, los profesores de ajedrez en el circuito logramos reconocer esa cualidad, y fue que lograron ser visionarios. Hace 16 años probablemente en Dinamarca nunca nos hubiéramos imaginado un proyecto como el que existe ahora, y gracias a esas personas que fueron visionarias en el transcurso del tiempo, obviamente se logró generar pues, lo que tenemos hoy. Por esa razón, ser visionario es fundamental en cualquier proceso que se tiene. Y ahora, bien, un factor muy importante. Primero, los profesores de ajedrez deben ser profesores. Un profesor de ajedrez, primero que todo, es profesor. Y al ser profesor debe tener unas características y unas cualidades que son fundamentales en su ejercicio de enseñar. Primero, debe fortalecer las prácticas pedagógicas. ¿Qué significa fortalecer las prácticas pedagógicas? Debe estar innovando en todo momento, debe estar evaluando en todo momento. ¿Por qué? Porque esas prácticas pedagógicas no se pueden volver repetitivas. Es decir, si yo tengo que dar 40 clases al año, tengo que realmente dar 40 clases al año, y no viceversa, dar una clase repetida 40 veces. Esto es muy diferente. Las clases nunca pueden ser monótonas. Porque precisamente los niños que están en unas etapas de desarrollo cognitivo, pues requieren esas dinámicas de aprendizaje que permitan fortalecer sus habilidades cognitivas. Además, el profesor de las escuelas de formación deben ser curiosos y dispuestos a cambiar las metodologías de enseñanza, ¿sí? Constantemente. ¿Por qué? Porque es evitar en la monotonía, ¿cierto? Los procesos de enseñanza se estancan, y obviamente cuando los procesos de enseñanza se estancan, obstaculiza los procesos de aprendizaje, que siempre hablamos de las dos cosas, pero son totalmente diferentes. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. Yo tengo que desde la enseñanza motivar el aprendizaje, y obviamente tengo que mirar cómo es esa cualidad dinámica que tienen allí. Y en ese sentido, pues recordemos que el proceso de los estudiantes depende de la calidad del profesor. Además, la evaluación es fundamental para mejorar constantemente el proceso. Y obviamente ninguna experiencia, digamos que cuando yo tengo experiencias y yo considero exitosas, lo mejor que yo puedo hacer es compartirlas y poder compartir con el par, ¿no es cierto? Hacer con los pares, con el otro, para poder fortalecer, intercambiar, generar nuevas ideas. En este orden de ideas es importante ver la dinámica pedagogía, didáctica y metodología en función de esa relación dinámica entre enseñanza y aprendizaje.
Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas actividades precisamente del profesor en formación permanente. Los objetivos de los profesores de las escuelas de formación, obviamente, en primer lugar, contribuir a la formación integral de los estudiantes, eso es fundamental. Por eso nosotros quisimos atrevernos a cambiar el reglamento, tener un reglamento interno y seguirnos desde él. Fortalecer las habilidades cognitivas de los niños, jóvenes y adultos. Muchos de los profesores de las escuelas de ajedrez también, en parte de su carga laboral, la tienen en la enseñanza de este deporte en sus instituciones educativas y obviamente contribuir a la excelencia académica. En otras palabras, permitir que la práctica del deporte sea el medio del proceso del estudiante, el medio para que logren sus propios objetivos personales. Cuando el profesor de ajedrez quiere que la meta principal sea el gran ajedrecista y demás, sin tener en cuenta los otros criterios, pues puede caer en errores. Entonces, por esa razón, tratando de evitar esas situaciones, es fundamental que el ajedrez sea el medio. Por ende, hicimos como a partir de todas estas investigaciones, hicimos como una pequeña tablita de cuándo se es profesor y cuándo no. ¿Sí? Entonces, cuando realmente se es un profesor de ajedrez, cuando el trabajo hace parte de un plan más grande, ¿cierto? Hablamos de la planificación, del profesor como gerente de su escuela, de todo lo que, bueno, todo ese perfil del profesor. La clase se enfoca en métodos y contenidos, ¿sí? No solo me interesa que aprendan ajedrez, sino el cómo lo aprenden es fundamental. Los padres de familia son esenciales en el proceso. La evaluación del proceso es permanente y permite mejorar. Y la falta de recursos es una oportunidad para gestionar a nivel administrativo y comunitario. Eso es fundamental. Como yo les decía, hasta hace aproximadamente un par de años, toda la implementación deportiva que nosotros generábamos alrededor de un evento tan grande como el circuito era gracias a la ayuda de cada una de las escuelas. Si no, hubiese sido imposible. Y obviamente eso es un sujeto en formación permanente. Obviamente, lo que esté contrario a esto es lo que no podemos llamar profesor. Y esa es la diferencia. Hay personas que se dedican a enseñar y otras cosas. Y los profesores son los que se dedican a enseñar. Cuando el profesor no es capaz de generar toda una estructura frente a su enseñanza, pues obviamente se convierte en un replicador de información que nada tiene que ver o nada le va a aportar a los procesos de formación de los estudiantes. Entonces, ya vimos cómo fue el proceso de masificación. Logramos establecer un perfil de nuestros entrenadores y por qué el éxito de las escuelas, porque era necesario encontrar qué era eso que los hacía diferentes. Y en ese orden de ideas, ya nosotros, con toda esta información, pues obviamente nosotros podemos decir que todos estos perfiles, todo ese perfil es el que ha generado una consolidación de los procesos. Entonces ya hablamos de los entrenadores de las escuelas de formación o los profesores de las escuelas de formación del siglo XXI. Y ahora con lo de la pandemia, todo lo que es las TICs, lo que es la comunicación, generar redes, entre otras. De hecho, el circuito, por tema de pandemia, se trasladó a la plataforma virtual y continúa funcionando de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya había toda una red estructurada allí que era fácilmente continuar con el proceso, lo que ha permitido que en los municipios continúe la enseñanza de este deporte, aún con la adversidad que tenemos. Bueno, entonces, dicho todo esto, el circuito también nos permitió hacer otra investigación bastante interesante y era observar cómo era el desarrollo del ajedrez en la educación contemporánea. Claro, cuando tenemos tantos entrenadores articulados para diferentes municipios que geográficamente están muy distantes y demás, logramos darnos a esa tarea. Entonces, este desarrollo lo vamos a tener en tres partes. Una, la contextualización, la identidad del ajedrez educativo y los lineamientos generales. Entonces, al ver primero toda esa experiencia de la que ya venimos hablando, de cómo ha sido el proceso de consolidación del ajedrez en Cundinamarca, de los perfiles del entrenador, pues quisimos dar un paso adelante y decir, venga, ¿qué es el ajedrez en la educación? ¿Cierto? Es que actualmente el ajedrez educativo y el ajedrez competitivo tienen una línea muy difusa. De hecho, cuando uno
escucha en algunos foros, uno ve que se solapan estas dos formas de ver el ajedrez una sobre la otra. Además de que, y pues esa línea difusa ha generado que pocos proyectos sostenibles en el tiempo y espacio y en el contexto escolar. Ya vamos a ver qué se necesita de verdad para poder sostenerse en el contexto escolar, porque el contexto escolar es otro mundo. Reside de los entes gubernamentales en la implementación del ajedrez en el contexto escolar, claro, y tiene que ver precisamente por esa línea difusa, porque no hemos logrado separar o definir realmente qué es ajedrez competitivo y educativo, porque un grave problema es que pensamos que ajedrez educativo es enseñar ajedrez en el aula de clase, y es pues nada, muy alejado de la realidad. Actualmente la diversidad de proyectos que se generan donde el ajedrez está a nivel educativo, está más en función del ente privado, a nivel público aún no. Y tiene que ver con esto, ¿cierto? Con la identidad. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado en el circuito, por ejemplo, en todas estas investigaciones, porque el circuito, como les decía, nos ha permitido expandir no solo el ajedrez competitivo, no solo mirar la pedagogía, sino también hacer investigación, ¿sí? De hecho, de ahí es que han surgido algunas tesis a nivel de posgrado, gracias al contexto del circuito. Y entonces, básicamente hay que darle una entidad. Y una entidad, aquí traigo solo un ejemplo, y todavía no hay una muy fuerte, así que también invito a las personas que están interesadas en esto a seguir haciendo investigación. Este simplemente es un ejemplo. Dice que a partir de los planteamientos de Castillo 2016, en función de las ideas que plantea Ferguson, Fernández y Alarcón, autores que son muy mencionados en la parte educativa, del ajedrez educativo, dice que se establece el ajedrez en la escuela como la integración de este deporte en el currículo desde una perspectiva pedagógica para fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes y favorecer los procesos educativos de las instituciones en función de la construcción del ser social. Y esta definición hay que desmenuzarla, hay que deslegarla. Aquí en esta definición tenemos varios conceptos que son fundamentales, que cualquier profesor de ajedrez que quiera llevar el ajedrez a la parte educativa debe manejar en menor o en mayor grado. ¿Para qué? Para que haya una coherencia y hay una intencionalidad bien estructurada. Aparece primero currículo, pedagogía, habilidades cognitivas, educación, ¿cierto? Y si seguimos analizando cada una de la estructura de la definición, obviamente nos pueden salir más, pero esos componentes son fundamentales. Si yo tengo debilidades en la comprensión, manejo y aplicación de cualquiera de estos conceptos, obviamente eso se va a ver reflejado en mi praxis pedagógica y obviamente no voy a obtener los resultados que deseo o no voy a estar en concordancia con lo que plantean los entes educativos, que como lo decía en un principio, son un mundo que tienen unas directrices muy específicas que los hacen ser únicos. ¿Y cuáles son? Cuando yo hablo de ajedrez educativo, y obviamente cuando los proyectos de ajedrez a nivel cuando se llevan a la escuela, no la escuela como tal, sino la escuela entendida como la institución educativa donde se va a formar el ser, pues obviamente debo tener en cuenta primero que si yo voy a hablar de ajedrez en el contexto educativo, tengo que entender qué es sistema educativo, y en ese sistema educativo entender qué es legislación educativa. Si logro comprender esto y esto de la legislación, todos los componentes, tengo que entonces pasar al siguiente nivel, hablar de pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? ¿A qué? Todos lo llamamos pedagógico, pero realmente ¿qué es la pedagogía? ¿Sí? Porque a todos lo podemos llamar pedagógico, pero realmente darle un sentido, una reflexión teórica, estructurada, evaluada, retroalimentada y demás, bueno, eso ya es otro nivel. Y si ya entiendo lo que es pedagogía, tengo que entender qué es lo que es currículo. Y si ya entiendo qué es currículo, qué es un programa de enseñanza, ¿cierto? Y si ya sé que es un programa de enseñanza, ahí sí ya puedo hablar del ajedrez en el contexto escolar. Y obviamente
con algunas transversalidades como la didáctica, lo interdisciplinar y transversal. Es decir, si yo no tengo claro cómo el ajedrez que yo voy a enseñar en el contexto escolar se articula a cada uno de estos elementos, obviamente son procesos que de entrada van a entrar con deficiencias y obviamente no van a aportar al proceso que tiene el sistema educativo. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño ajedrez, yo puedo tener unos objetivos. Sin embargo, el sistema educativo, los entes educativos tienen otros objetivos. Y no es lo que yo quiera enseñar del ajedrez, sino lo que el sistema educativo necesita que yo enseñe desde el ajedrez, ya sea para habilidades cognitivas, ya sea para excelencia académica, ya sea para fortalecer todo lo que son las competencias, que ahora están muy de moda en los diferentes sistemas educativos latinoamericanos. Entonces, repito y hago énfasis en esto, no es lo que yo quiera enseñar del ajedrez en la escuela, sino lo que en la escuela y el sistema educativo necesitan que yo enseñe el ajedrez. Es decir, esto es lo que me va a definir a mí lo que yo vaya a llevar en el sistema educativo, la pedagogía, el currículo, el programa de enseñanza, es lo que me definen a mí, lo que yo voy a hacer en el ajedrez en el contexto escolar. De entrada, aquí ya encontramos una gran diferencia con el ajedrez competitivo. Aquí ya estamos muy separados, pero obviamente aquí obliga a que el profesor de ajedrez tenga otras habilidades que son fundamentales estructurar. Entonces, hagamos un recuento de cada uno de ellos. Vamos entonces a empezar a tocar varios aspectos de esta pequeña pirámide invertida que tenemos acá. Entonces, ¿qué entendemos por educación? ¿Cierto? Porque ahora resulta que a todo lo llamamos educativo. Entonces, ajedrez educativo. ¿Pero qué es educación? Bueno, hay muchas definiciones y los que saben de esto precisamente son los pedagogos, ¿cierto? Por eso es importante cuando hablamos del ajedrez educativo tener muy en cuenta a los licenciados, ¿cierto? En Colombia los licenciados son precisamente aquellos profesionales que se forman en la pedagogía. Entonces, este es alguno de los muchos autores que han trabajado lo del concepto de educación. Durkheim es apenas un ejemplo de los tantos que hay. Básicamente, cuando hablamos de educación, hablamos de formar al ser social, en la transmisión de aptitudes las cuales no tienen la facultad de pasar de generación a generación a partir de la genética. Entonces, en otras palabras, la cultura, ¿cierto? La transmisión de la cultura. Y pues obviamente cuando hablamos de educación, hablamos de que responde a las necesidades sociales. Es decir, cuando yo hablo del ajedrez, cuando el ajedrez quiere ingresar al contexto educativo, tiene que responder a una necesidad del contexto educativo, pero obviamente desde precisamente los parámetros propios de la educación. Y obviamente cuando uno va a mirar, haciendo énfasis en esas necesidades, y aquí traigo un ejemplo de Morín, cuando hizo este trabajo para la UNESCO en el 99, hablaba precisamente de la educación del futuro. Entonces él decía que habían 7 saberes que se deberían tener en cuenta, y aquí es donde nosotros entonces tenemos que empezar también a cuestionarnos de cómo el ajedrez se articula a ello. Básicamente, ¿cuáles son los 7 saberes? Bueno, las cegueras del conocimiento, entender que hay ensayo y que hay error, ilusión, entre otras, aprender a jugar con el error, los principios de un conocimiento pertinente, y esto es fundamental en el ajedrez escolar. ¿Qué es lo que realmente el contexto escolar necesita que yo enseñe el ajedrez? No es enseñar contenidos, es realmente qué de todos esos contenidos cuáles voy a seleccionar y demás. No olvidar la condición humana, la identidad, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y obviamente la ética del género humano. Esos 7 saberes que nos habla Edgar Morin, como lo decía, cuando trabajó en su libro Los 7 saberes para la educación del futuro. Bueno, listo, entonces ya sabemos que la educación es esa parte de la construcción del ser social a partir de enseñar esas aptitudes que no se pueden transmitir genéticamente y que están permeados por la cultura y la sociedad como tal. Y entonces, si logramos entender eso, bueno, y que la educación está sujeta a estas necesidades sociales. Entonces, cuando ya tenemos claro eso, empieza a haber una reflexión de cómo entonces enseñar aquello que se debe enseñar, y allí es donde nace la pedagogía, ¿cierto? Entonces, básicamente, entender el cómo, el por qué, hacia dónde, con qué y demás. En este ejemplo,
obviamente cuando uno habla de educación, pedagogía, currículo y demás, hay que tener algunos referentes para no caer en las generalidades, porque pues como lo decía, si vamos a hablar de ajedrez educativo hay que entender qué es educación, a veces hablamos de ajedrez pedagógico, igual forma, y así con cada uno de los elementos. Bueno, Lucio, un pedagogo experto dedicado a esto, nos da algunos ejemplos, ¿cierto? Básicamente todos esos métodos y procedimientos y demás, esa reflexión constante que nosotros realizamos, pues obviamente eso nos lo permite la pedagogía. Entonces, si yo voy a hablar de ajedrez en la escuela, yo tengo que tener claro cuáles son los métodos de enseñanza, cuáles son los procedimientos, reflexionar, observar, revisar si lo que yo estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido, evaluarlo personalmente y demás. Entonces, ¿qué encuentra uno cuando el ajedrez va a llegar a un contexto educativo, a una institución educativa? Las instituciones educativas son un mundo aparte, y esto es lo que traigo acá. Es un ejemplo apenas, que es más de que es tomado de los hermanos Subiría, y habla precisamente de que los colegios, las escuelas, los entes educativos, cuando revisan, por ejemplo, una propuesta de llevar el ajedrez a curricular, incluso cuando se trata de llevar a los entes gubernamentales, ellos tienen estas instituciones tienen unos modelos pedagógicos que son los que dan las directrices de cómo enseñar, ¿cierto? De cómo es el proceso de enseñanza, cómo debe ser el proceso de aprendizaje, cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del estudiante, cómo se debe hacer las clases, en qué momentos, cuáles son los tiempos. Y resulta que dependiendo del modelo pedagógico que tenga la institución, pues obviamente las actitudes, las acciones y las aptitudes que se van a generar son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, los Subiría hablaban de modelos interestructurantes, autoestructurantes e interestucturantes. Básicamente es la manera en que yo veo cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rápidamente, un modelo interestructurante son aquellos modelos pedagógicos donde el maestro es el centro del proceso de enseñanza, diferente a los modelos pedagógicos autoestructurantes, donde se van al otro extremo y dicen, no, en el proceso de enseñanza lo principal es el estudiante, y entonces surgen los interestructurantes que hablan de un equilibrio entre ese proceso de enseñanza del profesor y de aprendizaje del estudiante, pero obviamente entendiendo que hay unos modelos, que hay unos métodos de enseñanza, que hay una didáctica de enseñanza, que hay unos modelos didácticos, entre otros. Entonces, cuando yo voy a hablar de ajedrez educativo, yo tengo que tener claro este tipo de elementos conceptuales, porque finalmente son los que me permiten a mí estar en concordancia con las demás áreas del saber que construyen el currículo escolar. Y si las otras áreas del saber, por los procesos, obviamente por la antigüedad que llevan en el currículo, pues ellos ya tienen más claro esto. Es el profesor de ajedrez el que tiene que entrar a aprender ello, porque tiene que quedar en la misma sintonía con los demás profesionales de la educación que imparten las otras áreas del saber. Bueno, entonces caemos en currículo, ¿cierto? Hay muchas definiciones de currículo, muchas definiciones, digamos, pero ¿de qué se encarga el currículo? Rápidamente tomo algunos postulados de Zabalza 1997 que dice, bueno, en el currículo nosotros plasmamos qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Ahí, obviamente cuando yo llevo el ajedrez al proceso escolar, yo debo tener muy claro estos puntos, de todo lo que hay del ajedrez, qué voy a enseñar, en qué momento, en qué secuencia, cómo, cómo los voy a hablar, porque obviamente tengo que estar en concordancia con la parte pedagógica, con el modelo pedagógico de cada del contexto escolar en el cual se encuentra, y obviamente apuntando a los objetivos educacionales de la educación. Perdonen la redundancia. Hablando teóricamente, tomando el ejemplo de Burjo Torres, pues habla que en el currículo se debe atender las necesidades de los alumnos y las alumnas que tienen de comprender la sociedad y que le está tocando, y por consiguiente favorezca el desarrollo de las destrezas diversas. Y aquí vuelvo a lo mismo, no es lo que yo, profesor de ajedrez, quiera enseñar del ajedrez,
es lo que el contexto escolar necesita que yo enseñe. Obviamente eso genera que hay que hacer un diagnóstico, que haya, bueno, toda la revisión que demás. Y si nosotros hablamos y tomamos el ejemplo del sistema educativo colombiano, esta es la definición que tiene el ministerio en la ley 115, que es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, etcétera, ¿cierto? Que contribuyen a la formación integral, etcétera. Cuando aquí nos hablan ya de conjunto de criterios, planes de estudio y demás, cuando yo hablo del ajedrez en el contexto escolar, yo debo tener un plan de enseñanza bien estructurado, conceptualmente fuerte a nivel educativo y a nivel pedagógico. No es improvisación, no es convencer al contexto escolar, no es convencer a las autoridades de lo importante que es el ajedrez, sino que más allá de convencer es hablar en los mismos términos, en la misma terminología, para poder demostrar que vamos a contribuir con la construcción social de los sujetos en formación. En ese sentido, entonces es importante también tener claro qué es los programas de enseñanza y obviamente es la planificación, ¿cierto? Y tener en cuenta que no sea en un momento y en un solo lugar, sino que también es dinámico y demás. Ejemplo, esto lo utilizan, cuando yo hablo de que voy a enseñar ajedrez en la escuela, yo debo tener esto muy claro. Las demás áreas del saber lo hacen y lo hacen bien, por eso el ajedrez cuando va a entrar en el contexto escolar, a veces es muy débil, porque quienes lo hacen necesitan tener esta comprensión, tienen que comprender esto muy bien para que puedan aportarle al modelo pedagógico. Y en ese orden de ideas, el programa de enseñanza es un instrumento bastante fuerte de construcción que debe permitir, obviamente, ese desarrollo. Entonces, los programas de enseñanza, finalizando, partimos del diagnóstico de necesidades, formulamos los objetivos, seleccionamos los contenidos, organizamos los contenidos, seleccionamos las actividades de aprendizaje. Una cosa es como yo enseño y otra como aprenden los estudiantes. Organizo esas actividades y determino lo que se va a evaluar. Bueno, y pues básicamente todo esto del ajedrez educativo, tener muy en cuenta que en nuestra legislación educativa, en el caso colombiano, hay varios artículos y leyes, hay varios artículos y la ley 115 tiene varios artículos donde hablan precisamente de aspectos del desarrollo de habilidades cognitivas que están en sintonía con el ajedrez educativo. Muchísimas gracias. Helber, muchísimas gracias a ti. Gracias por las apreciaciones. Pues para Peón Aislado es muy grato compartir con la comunidad esta experiencia llena de inmensos aprendizajes. Invitamos a nuestros asistentes a hacer las preguntas a través de la página del evento de Peón Aislado, CF y redes sociales. También nos pueden dar sus comentarios. Vamos a hacer una pausita y presentamos a nuestra comentarista Jenny Paneso.
Bueno, nuestra comentarista invitada, Jenny Paneso, es tecnóloga en entrenamiento deportivo, licenciada en educación física, recreación y deporte, especialista en gerencia del deporte. Tiene una larga trayectoria en el deporte ajedrecístico, más de 17 años como entrenadora y una fructífera carrera como deportista activa por 14 años. Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación y puedes hacer tus apreciaciones con respecto a la presentación de Héctor Castillo. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación, quiero agradecer pues por este espacio y también por ayudar a fortalecer la disciplina de ajedrez. Creo que estos espacios son muy necesarios para proyectar, para dar a conocer lo que se está realizando con esta disciplina y que obviamente no solamente es un deporte, que también es una herramienta, que es una herramienta para fortalecer los lazos sociales, los lazos familiares, y aparte de eso también puede ayudar mucho en el proceso de mejorar la cognición y algunos otros aspectos que tienen que ver con el tema del aprendizaje. Muchas gracias, Elber, por esta presentación. Pues quiero agradecer porque no la conocía, me sorprende mucho. Quiero contarte que en Medellín hay un proceso muy similar, no es desde parte de las escuelas, es más desde el ente municipal, que tiene también un proceso de escuelas que se llama Escuelas Populares del Deporte y tienen una escuela en cada uno o dos escuelas o varias en las comunas de Medellín. Es un proceso que lleva hace muchos años y que allí se cuenta es con los entrenadores que son licenciados en educación física, ¿cierto? Es muy parecido, pero aquí lo que nos estás presentando es que hay un proceso desde la escuela, hay un proceso desde el acompañamiento de las instituciones. Entonces creo que es muy valioso que se esté dando una articulación con el sector educativo, que creo que de pronto separarlo ahí, hablabas del tema competitivo y el tema del aprendizaje, el tema de lo que se le puede entregar a la institución de acuerdo a esas necesidades. Entonces creo que es muy valioso porque no se está mirando el tema competitivo, o sea, esa proyección, pero que al final, yo quería tener como algunas preguntas, que al final creo que también puede tener un resultado, ¿cierto? Una de las preguntas que tengo es si de pronto ustedes han identificado que exista una necesidad de hacer un proceso adicional con este tema, con los chicos que salen de pronto con una proyección más alta, que de pronto pueden aspirar a estar dentro de otra área. Y de pronto se han articulado con otros sectores, con el sector de pronto de clubes, que es como el deporte privado, con el deporte del ente municipal en temas deportivos, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta con respecto a eso. Sé que obviamente está desvinculado de lo que nos decías ahorita, de esa parte, porque no se quiere pues como de pronto mirar allá, no es el objetivo principal, pero que si de alguna manera lo han visto necesario. Muchísimas gracias por tu pregunta, y muy importante porque, bueno, me permite explicar lo siguiente. Desde hace aproximadamente 5 años, el circuito de escuelas de Cundinamarca del centro del país se articuló con la Liga de Ajedrez de Cundinamarca. Entonces, el circuito es para todas las escuelas de formación de ajedrez que hay en cada uno de los municipios, los articulamos. Y cuando empiezan a ver, por ejemplo, deportistas que comienzan a tener proyección, digamos, una proyección deportiva mucho más alta, ahí entra la liga. La liga realiza los departamentales y hace sus selecciones y obviamente los proyecta ya para lo que es la actividad competitiva. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que al haber articulado el programa, este proyecto del circuito a la Liga de Ajedrez, fue un bonus porque no solo permitió que haya una coherencia en todo el proceso, porque entonces ya la liga empezó a articular este programa que ya venía funcionando años atrás, pero que se articula hace alrededor de 4 años, pues va a tener un programa de masificación muy fuerte, va a tener un laboratorio pedagógico bastante interesante, como
con los hallazgos que hemos alcanzado a mostrar el día de hoy, pero también permite que haya una coherencia también con su parte competitiva con la liga, porque entonces la liga, al ser un ente rector, pues obviamente tener estos programas le va a permitir que haya como una especie de coherencia y hay que no se vayan a chocar los programas ni nada, sino que al contrario se den los espacios pertinentes para fortalecerse en ello. Y bueno, esa articulación, abro comillas ahí la anécdota, es porque los fundadores del circuito que ya se venía llevando, está el profe Felipe Peña, bueno, son muchos, Daniel Segura, Juan Diego Arias, Rolando, don Armando Chávez, entre otros, pues ellos ya venían trabajando algunos en la liga, pero entonces en el 2014 y en el 2015 hay elecciones, y entonces varios de estos fundadores pasan a ser del órgano de administración de la liga. Entonces, para que evitar un doble trabajo, se articula todo y se logra la armonía del proceso. Qué bueno que lo tocas, porque creo que también es necesario ese tema de la articulación, no solamente de pronto pensar en eso, sino que van a haber otros resultados de ese buen proceso que se está realizando. Y quiero de pronto contar algo para terminar también con otra pregunta, y es que es normal que en el ajedrez o no existan muchos licenciados en educación física que conozcan de la materia, que conozcan del deporte a fondo. Entonces me parece muy valioso lo que están haciendo con el tema también de los licenciados en educación física, con los profesores, porque ellos son los que tienen esta herramienta, y que es una herramienta en realidad que es muy fácil de utilizar en cualquier espacio, que en realidad también creería yo que también es económico para las instituciones. Entonces eso ahí es muy valioso. Cuando yo empecé a ser entrenadora de ajedrez, todavía era deportista y estaba estudiando licenciatura en educación física. Entonces pues obviamente no es fácil, porque cuando uno llega con ajedrez, los chicos no es que les llame mucho la atención. Entonces creo que parte de lo que estás diciendo, el tema de la pedagogía, el tema también de los modelos de aprendizaje, son muy importantes para poder que pueda captar los chicos, la atención de los chicos, y eso también lo hemos vivenciado nosotros acá en Medellín, en Antioquia. Quiero ahí hacer una pregunta con el tema de la inclusión. O sea, si ustedes han tenido un proceso o han mirado el tema del aprendizaje universal para el tema de la inclusión, el tema de personas en situación de discapacidad, ¿cómo lo han visto? Porque aquí también obviamente tenemos un reto muy grande, y es el tema también de esa transformación, ¿cierto? De llevar el ajedrez a todos. Bueno, digamos que si bien es cierto, hay muy pocos licenciados en educación física que se encargan del ajedrez como tal. Muchos de los entrenadores que tenemos en Cundinamarca, cuando tienen su escuela, pero en su carga laboral tienen que hacer acompañamiento de ir a enseñar el ajedrez a las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado es que en algunas experiencias que tienen algunos profesores de ajedrez, es que la parte de los profesores de educación física no tocan esa parte y se lo dejan a ellos. En una investigación que hicimos en el 2016 tuvimos como producto un libro que se llama La Escuela entre Reyes y Damas, y precisamente lo que trata de hacer es que pues algunos de los profesores de ajedrez no son licenciados. Entonces lo que tratamos fue de aprovechar esa investigación para dar algunos lineamientos específicos en función de esos conceptos que son fundamentales, ¿no? Porque los que hemos trabajado en educación sabemos que cuando hablamos de currículo, pedagogía y demás, sabemos que eso es un campo completamente grande y hay que tener unos conceptos bien definidos, porque de lo contrario no va a haber coherencia en el proceso educativo. Entonces sacamos este producto que es la Escuela entre Reyes y Damas, donde se estructuran ellos, y es una herramienta que tienen los profesores de ajedrez de los municipios, precisamente cuando llegan a eso, y que también lo pueden compartir con los otros profesores. Además, hemos encontrado que no necesariamente es el profesor de educación física el que enseña el ajedrez, sino es el profesor de matemáticas también. Hay varios profesores de matemáticas que son los que llaman a los profesores de ajedrez para que se apoyen. De hecho es mucho más fuerte la relación del ajedrez en las investigaciones que hemos podido encontrar, las investigaciones de ajedrez y matemáticas
están empezando como a dispararse, están surgiendo muchas. De hecho, la tesis doctoral de Joaquín Fernández en España, que marcó como un hito en lo que es habla hispana, pues eso permitió obviamente que las tesis de grado están más relacionadas entre lo que la enseñanza del ajedrez, no entre la educación física, sino con la matemática. Muy interesante. Ahora, entre los procesos de inclusión, no tenemos un documento no tenemos un documento físico como sí tenemos de las otras investigaciones, pero sí tenemos evidencia de campo del trabajo que realizan varios profesores aquí en Cundinamarca, que es un trabajo muy valioso, muy valioso. De hecho, resalto mucho, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Juan Diego Arias, por ejemplo, con Asperger. Él trabajó mucho con lo que era el Asperger. De hecho, uno de los mejores jugadores sub-16 que tiene Cundinamarca tiene Asperger, pero eso en los torneos no interesa, porque no hay, digamos que los procesos de inclusión, bueno, esto ya es una opinión personal, no me voy a basar en ningún autor, pues dentro de lo que yo he visto en mi experiencia, y es que los verdaderos procesos de inclusión es cuando todos son tratados por igual sin esa etiqueta de inclusión. Y eso ha sucedido con varios de los jugadores que hemos tenido en el circuito, por ejemplo, en Cajica, hemos tenido municipios como Cajica, Chía, Madrid, entre otros, que llevan sus jugadores, participan y no tienen ese rótulo de inclusión, no lo tienen por ningún lado. ¿Por qué? Porque son tratados de igual a igual, porque es que están en las mismas condiciones. Entonces, lo que ha tratado de hacer el circuito es que nadie tiene rótulo. O sea, los rótulos. De hecho, incluso en el 2017 tuvimos una anécdota porque, en el 2018, disculpe, en 2018 tuvimos una anécdota porque en una actividad un profesor nos preguntaba que si podíamos hacer unos diplomas para un equipo grande, para un equipo de niños, de chicos, de jóvenes que ya habían estado participando durante el año juiciosamente, y que si le íbamos a hacer un reconocimiento a ese equipo. Entonces nos reunimos varios y empezamos a analizar, y un padre de familia lo llamamos, un padre de familia que siempre había estado en el circuito, y pues que un padre de familia de un niño en condición de inclusión, pero pues que nunca se le había dado nada. Ya llevaba como 4 años que su hijo participaba, pero nunca se había hecho nada. Entonces lo llamamos como para tener su opinión, y entonces lo llamamos, nos reunimos, y lo primero que dijimos, no, es que hay una propuesta de que como ya han participado en varios torneos, les entreguemos un diploma. Entonces este padre de familia lo primero que nos dijo fue, con mi hijo no lo hagan. Mi hijo lleva 4 años participando acá y no tiene ningún rótulo, no quiero que me le pongan el rótulo. O sea, él ha participado 4 años sin ningún tipo de rótulo y estamos contentos, se lo disfruta, lo disfrutamos, tiene sus amigos, tiene todo, no le pongan el rótulo. Y eso llevó a que sencillamente, digo que no tenemos registrado porque no hemos hecho torneos o premiaciones para ellos, porque ellos se han articulado de una manera armoniosa al proceso, que ha generado que el rótulo no se lo ponemos porque no necesitan tener ese rótulo. El mismo proceso ha permitido que la articulación sea armónica con este tipo de equipos, que entre otras hay equipos de paralímpicos también y demás, pero en armonía. Bueno, no, yo creo que pronto no me hice entender con la pregunta, no es el tema de los rótulos, es más el tema del aprendizaje universal, cuando aquí nos ha pasado que llega una persona sorda, entonces cómo son las metodologías para realizarlo, porque como estamos en un medio en que no tenemos y que tenemos que tratar de desarrollarlas, entonces si de pronto han visto que es necesario hacer un banco de actividades en el tema de que sean visuales, en que también sean kinestésicas, que también sean auditivas, ¿cierto? Porque obviamente sabemos que todos aprendemos diferentes, no solamente es el tema lo hablo con el tema de discapacidad, sabemos que existen unas inteligencias múltiples, que yo puedo ser muy bueno para algo, pero me puedo demorar más en el tema de matemáticas, entonces más lo decía
en ese tema desde la metodología. No es que qué pena, pues no sé si de pronto me dicen entender mal, pero también quisiera, tenía como una duda, si de pronto ustedes han visto que dentro del proceso ha surgido más el tema de la participación femenina. Lo digo es porque en el ajedrez, la participación femenina no es muy activa, o por lo menos no se ve mucho, y se han encontrado de pronto algunas metodologías que puedan ayudar a que la participación sea mucho más activa. Yo sé que hay otras preguntas del parte pues como de los que nos están acompañando, entonces dejaría aquí pues como mi intervención. Quiero pues como agradecer. Hay algunas otras preguntas, pero después ya las haría al equipo. Muchas gracias, y con esa cerraría la intervención mía. Vale, gracias, maestra. No, sí, te entendí mal. No, me disculpo, yo creo que fui yo el que te entendí mal. Sí, sí, claro, de hecho hay bastantes experiencias de los compañeros instructores de los municipios donde trabajan con en diferentes condiciones, discapacidad visual, discapacidad auditiva, entre otras. Básicamente, en estos momentos lo que tú dices es real. Hace falta un banco de actividades que permitan esa facilidad. ¿Por qué? Digamos que lo que han hecho los profesores es lo de formación permanente, empezar a investigar, incluso por ejemplo, con discapacidad auditiva, el solo aprendizaje. Tuve la oportunidad de observar varios de unos compañeros de ajedrez, precisamente el proceso, y esto es un mundo nuevo, obviamente lo que es el lenguaje señas, el nombre, todo eso es otro mundo que obviamente requiere también un perfil o un esfuerzo mucho más grande. Pero afortunadamente los profesores que han tenido que, digamos que aprender esto, lo han tomado como retos profesionales, es decir, voy a aprender braille, voy a aprender lenguaje de señas, voy a aprender las actividades. Pero lo que tú dices es cierto, aún falta muchísimo trabajo, no solo de actividades, sino de investigación para poder hacer más eficientes los procesos de enseñanza. Y yo creo que allí hay una gran oportunidad investigativa para los próximos licenciados, y es precisamente cómo hacer cómo ahorrar tiempo. Un compañero de Venezuela, Juan Blanco, habla de la economía del tiempo, cómo ahorrarle tiempo a los maestros en el sentido de poderles decir, mire, esto es lo que hace falta. Así como cuando uno va a la universidad y uno le explican cómo usted hace una clase, cómo debe actuar en tales condiciones, obviamente también en este tipo de procesos hacen falta y son supremamente importantes, porque eso permite obviamente realmente construir sociedad. O sea, allí cuando todos logramos articularnos en el proceso educativo, ahí es cuando realmente se está creando patria. Entonces, en ese sentido, sí, hay que empezar a crearlo. Y estamos en mora con eso, porque de hecho creo que el circuito está en mora en eso por la cantidad de experiencias que ya tiene sistematizadas. Creo que ese va a ser un punto muy importante a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la participación femenina, dentro de la estadística que nosotros tenemos, es que por cada 3 niños hay una niña. Entonces, digamos que el 25% aproximadamente del circuito está conformado por la parte femenina. Hace un par de años pensé que era una población, creí que estábamos rezagados, y cuando llevamos esas estadísticas, digamos que de 400, el 25 ya son 100 jugadoras, nos dijeron están es bien. O sea que realmente aún falta mayor parte. Si 100 es bien, significa que seguimos mal, porque falta mayor potencia, pero hemos subido el porcentaje. Cuando iniciamos el circuito la relación era apenas del 10%, era del 10%, ahorita ya vamos en el 25%, de unas estadísticas que logramos hacer por allá en el 2012, y hemos logrado subir. Hay algo interesante con la rama femenina en Cundinamarca, y es lo siguiente: si bien es cierto, es el 25%, ese 25% se trae aproximadamente el
entre 80 y 90% de todos los reconocimientos de eventos nacionales o internacionales. Es una dinámica muy, muy interesante y te digo en porcentaje completamente seguro porque esos porcentajes los hemos compartido en los encuentros de entrenadores y es muy grato ver cómo de hecho en los circuitos cuando se enfrentan por ejemplo una categoría sub 6 u 8, 10 o mayores, todo es mixto, o sea, no, digamos que no se separa femenino y masculino. En la premiación se hace, pero en el torneo es mixto y generalmente, por lo menos lo que vimos el año 2019, era que en la mitad de las categorías en juego, los campeones absolutos era la rama femenina. Y cuando empezamos a observar los resultados que llegaban a Cundinamarca, porque pues la ventaja del circuito es que como el circuito está en armonía con la parte competitiva de la liga, pues obviamente nosotros sabemos cuáles son los resultados oficiales que llegan a Cundinamarca, y entonces ver que entre el 80 y el 90% son de la rama femenina, pues es una alegría, aun cuando son solo el 25% del circuito, o sea que donde fueran 50%, digamos 50% niños, 50% niñas, yo creo que estaríamos en otro nivel, porque la rama femenina en Cundinamarca es demasiado fuerte, y no solo ahora, históricamente también, de pronto... yo jugué con varias, con las Pulidos, hay varias, claro, por eso me reía, porque sí, lo tengo presente. Entonces, sí, exacto. Y fíjate que la relación es 3-1, pero ese 1 es el que ha logrado darle mucho reconocimiento a Cundinamarca, y ese es algo que realmente Cundinamarca está en deuda con la rama femenina por la gran cantidad de logros que han obtenido, no solo a nivel nacional, sino internacional. Eso es. No, qué bueno saber todos esos datos y aprender tanto y ver que está cogiendo tanto auge. Bueno, tenemos en este momento 3 preguntas de los asistentes. Me dicen si se las leo de a uno, o sea, serían para ambos. Ya de pronto si Jenny les quiere complementar o adicionarles algo más, me dicen. Entonces, ¿se las leo de una de las 3 o una por una? Listo, una por una. Listo. La primera es, con respecto a la integración del ajedrez en el contexto escolar, ¿cuál sería la aproximación apropiada para mejorar la educación pública? ¿Me la repites, por favor? Con respecto a la integración del ajedrez en el contexto escolar, ¿cuál sería la aproximación apropiada para mejorar la educación pública? ¿Quién responde? Quien desee iniciar sin inconvenientes. Bueno, yo creería es dependiendo a qué nos referimos con mejorar la educación pública, ¿cierto? Porque en realidad el tema de la educación pública viene de muchas cosas, el tema de recursos, el tema de la formación, el tema del currículum, o sea, son muchas cosas a las que se puede orientar la pregunta. Yo diría que uno de los aportes que puede realizar el ajedrez es que el ajedrez es una herramienta, ¿cierto? No solamente es un deporte, es una herramienta, y que como herramienta pueden mejorar muchos procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y que pueden ayudar también en el tema, obviamente, académico, mejorar el tema de las capacidades cognitivas. Pues en realidad creo que hay un gran aporte, y si estamos hablando del tema de aprendizaje, pues el ajedrez es una herramienta que lo puede realizar, ¿cierto? Que lo puede trabajar. Hay muchos colegios que tienen ajedrez como materia, o sea, que ya es una materia y que todo el mundo debe pasar por esto. Y no solamente estamos hablando, pues si hablamos acá en Colombia, ya se hizo ese avance. Si estamos hablando a nivel mundial, hay unos países que tienen ajedrez por obligación desde muy pequeños. Y si uno entra a mirar el tema también académico y el tema también de rendimiento deportivo, pues son muy buenos, o sea, muy buenos, pero porque ellos tienen una trayectoria, vienen en un proceso y están dentro de esa formación. Pero si estamos hablando de otro punto, desde la educación pública es muy complicado, porque ya no depende simplemente de una herramienta o de un deporte, sino que tiene muchos otros factores. Eso es como lo que podría expresar.
Bueno, digamos, uno de los aportes que haría, digamos que voy a transformar un poquito la pregunta hacia el aporte que haría el ajedrez a la educación, no solo pública, sino a la educación en general. Y bueno, en el 2012 nosotros hicimos un estado del arte en función de los ajedrecistas que habían logrado competir en el circuito desde los 6 hasta la categoría, desde los 6 hasta los 16 años, e incluso hicimos una recopilación de resultados de pruebas de pruebas de estado. Encontramos que precisamente los ajedrecistas que habían empezado desde edades muy tempranas y que practicaban regularmente el ajedrez tenían resultados muy altos, no solo en las áreas que tenían que ver con la lógica matemática, física, química, matemáticas, sino que también encontramos un dato bastante interesante que en ese momento, en el 2012, pues para nosotros como investigadores, pues nos alegró mucho, y fue encontrar esos altos resultados también en lenguaje. Haciendo después una comparación con la teoría, pues vimos que obviamente que ya habían surgido ciertas investigaciones en que hablaban que la práctica del ajedrez no solo debía relacionarse con la lógica matemática, sino también con todo lo que es otra de las habilidades y todo lo que digamos que no solo con la lógica matemática y con el lenguaje, sino que realmente con lo que son las habilidades cognitivas. Entonces, en este sentido, el aporte que haría el ajedrez es precisamente que es una, como lo decía la maestra Jenny, es una herramienta pedagógica que se encarga completa y exclusivamente del fortalecimiento de las habilidades cognitivas de quienes lo practican. Es decir, ese hacia allá va el objeto de estudio, hacia lo que es el fortalecimiento de las habilidades cognitivas. Entonces, acercándonos al objeto de estudio de lo que es, y digo acercándonos porque así como veíamos que el ajedrez en el contexto escolar aún falta terminar de definirse, pues aún más su objeto. Entonces, y sin hablar de objeto de estudio, pero sí estaría muy relacionado con fortalecimiento de las habilidades cognitivas de los estudiantes en función de la construcción social del sujeto que está en formación, porque recordamos que si hablamos de que el ajedrez va al contexto escolar es porque está también teniendo muy en cuenta los objetivos educacionales del sistema como tal. ¿Y todo para qué? Obviamente para la construcción social del sujeto, pero también, y como lo hablaba, y por eso hablaba al principio de los resultados en pruebas, en las pruebas. Entonces esto también permitiría que las pruebas internas y externas del contexto escolar mejoraran, así que obviamente estaríamos hablando de un rendimiento, de mejorar el rendimiento escolar, como ha sucedido en instituciones que ya lo traen hace tiempo. De hecho hace un par de meses, cuando estábamos hablando precisamente de ajedrez educativo, hablaba de que los nacionales que a veces hablan de que nacional escolar. Yo decía, en el ajedrez educativo, para mí un nacional escolar es que las instituciones educativas que enseñan ajedrez saquen sus resultados académicos en pruebas internas y externas, comparen y miramos quién mejor las tiene, y ese es el campeón nacional, no un torneo. Eso es. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cómo articular a las empresas privadas, la academia y los esfuerzos particulares para generar procesos comprometidos de largo plazo? Bueno, yo creo que eso es todo un reto y es creo que lo que se está apuntando ahorita, o sea, el tema del ajedrez ha venido en un auge que es lo que ha favorecido a que sea mucho más visible. Pues no obstante, aquí lo decimos, el tema de la película, de la serie de Netflix, ahorita Gambito de Dama, que lo tiene en un auge al ajedrez. Entonces creo que el tema de la articulación con empresas privadas, el tema del apoyo, también depende o se está dando por esos proyectos, el tema de la masificación, el tema de los procesos también sociales, el tema de tejer todas esas redes, llevan a que el deporte sea visible. Si el deporte no es visible, pues obviamente no podemos mejorar o tener una articulación con el sector privado. Obviamente sabemos que dentro del sector público, pues dentro del deporte, la ley del deporte, está el ajedrez como medio de promoción, está dentro de las políticas de
dentro de los entes municipales, ¿cierto? Uno diría que debería estar. Pero a nivel privado, pues los entes, o por lo menos la difusión que se hace en estos entes, la masificación, los proyectos y los procesos son los que ayudan a visibilizar y que pueda darse estas articulaciones. Bueno, digamos que la pregunta dice, articular el ente privado, la academia, y se me escapó el último, después de academia el otro. La empresa privada, la academia y los esfuerzos particulares para generar procesos comprometidos a largo plazo. Vale, voy a iniciar con lo que plantea la maestra Jenny y estoy totalmente de acuerdo, y creo que esa es la respuesta, y tiene que ver con hacerlo visible. Si el ajedrez no es visible, nadie llega. Y en ese orden de ideas, creo que los tres puntos que mencionan en la pregunta es una pirámide. Casi que todo surge por esfuerzos personales, ¿sí? Por esa motivación personal. De hecho, nosotros empezamos así, con motivaciones personales, y bueno, llega la parte, esos esfuerzos particulares, pues llevan a generar redes con otros pares que de pronto tengan la misma intencionalidad. Creo que la empresa privada va a ser el último ente en el que uno va a llegar. Creo que cuando se llegue al ente privado es porque hay una situación visible de lo que se viene realizando. Cuando estaba hablando sobre que el ajedrez se había vuelto turístico, se volvió turístico no de la noche a la mañana, fue que ya de un momento a otro las sedes empezaron a ver que en un pueblo donde el casco urbano donde hay 5.000 habitantes, de un momento a otro un domingo llegaban 1.200 personas, pues ya eso generaba una visibilidad del evento, y obviamente ello permitió que pues obviamente entraran a ser partícipes del proceso. Pero creo que el punto fundamental es hacerlo visible. Si no es visible, nadie se va a dar cuenta. Y creo que ahí hay un punto muy fundamental, y es que todos los proyectos que se hagan de ajedrez deben tener esa posibilidad de poderse mostrar, de poderse compartir, porque en el momento que se logran mostrar, compartir, se generan redes. Al generar redes, ya se empieza a generar estructuras más grandes, donde ya puede aparecer la academia, puede aparecer la organización, las estructuras. Y lo privado, pues en lo privado pues ya va a ser el punto final, pero el privado va a llegar cuando también puede ganar de ese proceso. Entonces obviamente tiene que ser bastante visible, si no va a ser muy difícil. Y que yo creo pues algo adicional ahí es que la pandemia nos dio mucha oportunidad de eso, porque fue el deporte que se siguió visible, o sea, se dio a conocer y tuvo mucha participación de la gente. Entonces yo creo que fue un beneficio como tal para el deporte ciencia. Entonces ya, la tercera pregunta, sí, pues ya la hemos mencionado por encima, o se ha tocado, entonces es, en el ámbito actual, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta el ajedrez en cuanto a su masificación? Bueno, yo creería que uno de los retos era lo que hablaba el maestro, y es el tema de hacerlo visible, pero de mostrar lo que se está realizando. Creo que también todavía existen muchos miedos en el tema de mostrar los procesos, en el tema como de aportar a lo que se está realizando en los municipios. Y es el tema también del miedo por el tema laboral, ¿cierto? Entonces creo que cuando esto pase, pues el tema de poderlo proyectar, de poder mostrar esos procesos, de poder construir proyectos, porque lo que decíamos, todo es una cadena, no solamente podemos pensar en el tema deportivo, sino también en las otras áreas. Yo he conocido proyectos muy bonitos, un ejemplo, un proyecto es que en otros deportes utilizan el ajedrez como herramienta, en deportes de conjunto, para poder resolver problemas en campo, o sea, cosas como estas, y que se puedan mostrar. Es decir, el ajedrez es una herramienta que puede servir para muchas situaciones, no solamente para el tema deportivo, para el tema académico, sino para trabajar sobre otros asuntos, temas como sabemos que en Medellín, por ejemplo,
el tema de violencias en una época fue muy difícil y que los niños buscaban en el ajedrez ese refugio para poder estar y olvidarse de muchas otras cosas que pasaba. Cuando yo empecé a ser entrenadora me tocó unas situaciones como esta en la Comuna 13. Entonces, no solamente es empezar a mirar desde lo poquito que se puede dar, sino de lo mucho y ser un poco más inquietos. Desde esta manera se puede generar mucha más articulación, masificación y procesos. El tema de lo que estamos hablando ahorita, con el tema de las habilidades cognitivas, hay muchas preguntas y hay muchas cosas que se pueden dar. Yo también estuve en un proceso con el Colegio La Salle, también el ajedrez como una herramienta para ayudar con las habilidades cognitivas, con niños que tenían procesos de aprendizaje. Entonces, cuando uno empieza a ser inquieto y cuando también puede soltar un poquitico lo que quiere hacer, entregar lo que de pronto está haciendo y también aportar a un proceso a nivel colectivo, creería que es donde se pueda fortalecer. Bueno, creo que el reto actual de la masificación, bueno, en primer lugar, romper fronteras. Digamos que cuando nosotros iniciamos rompimos fronteras geográficas. De hecho, es interesante ver cómo pudimos unir municipios que están a 5 o 6 horas de distancia uno del otro, en función que convergían precisamente en este tipo de espacios. Lo que significa, cuando yo digo que romper fronteras y demás, hago referencia a que en primer lugar hay que formar red, ¿sí? A formar red, una red de entrenadores, red de escuelas, la red, incluso hay redes académicas y demás. ¿Por qué? Porque el concepto de red es lo que nos permite crecer y expandirnos. La teoría general de los sistemas nos demuestra precisamente que aislados no hacemos nada, que realmente obtenemos los resultados incluso mayor que los esperados es cuando nosotros podemos entrar en interacción con el otro, con el par. No es escondernos con mi proceso allá escondidos y evitar que algo entre o algo salga, no, al contrario, hay que abrirse al contexto, permitir que se permee toda la situación y obviamente empezar a generar articulación con los demás pares, con los demás del contexto, y esa es la manera en que se debe hacer. Entonces, uno de los retos fundamentales de la masificación es romper fronteras, romper barreras. En estos momentos, por ejemplo, uno de las ventajas que generó la virtualidad fue que al estar virtual, por ejemplo, nosotros desde la Liga de Cundinamarca y el circuito pudimos crear el Circuito Internacional Cordillera de los Andes, donde cada 20 días tenemos alrededor de 600 niños entre los 8 y los 18 años participando, niños de 4 continentes, Europa, Asia, África y América. Y entonces eso lo logró la virtualidad. ¿Por qué? Porque rompimos barreras, ¿cierto? Probablemente si no, nosotros de cada obstáculo tenemos que sacar la oportunidad. Y en ese momento, a romper fronteras y decir, oye, ¿por qué no nos arriesgamos a algo más grande? Fue lo que nos permitió, ya vamos para nuestra 6ª edición. Entonces, digamos que es romper barreras geográficas, romper barreras virtuales, y la mayor barrera obstáculo, esas barreras mentales del creer que no se puede, porque es que si yo de entrada